El lado oscuro de los masones. 2 de agosto de 1980, 10:25 de la mañana. Una maleta explota en la estación de trenes de Bolonia. 85 muertos, más de 200 heridos. El atentado más mortífero en Italia después de la Segunda Guerra Mundial. Pero el cerebro detrás de esta masacre no era un terrorista común. Era el líder de una logia masónica que operaba como un gobierno en la sombra. Hoy descubrirás cómo una fraternidad secreta se convirtió en una de las organizaciones más poderosas de Europa y de América. ¿Cuál es el verdadero origen de los masones? ¿Quién es Hiram Abiy? ¿Cuál es la relación entre la Revolución Francesa y la masonería? ¿Qué papel jugó la masonería en las independencias de América Latina? ¿Cómo llegó la masonería a América Latina? ¿Por qué la Iglesia Católica prohíbe la masonería? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La tragedia de Bolonia de 1980. En la década de los años 2020, finalmente Licio Gelli, jefe de la logia criminal P2, pudo ser responsabilizado como el autor intelectual de la tragedia de Bolonia, perpetrada en 1980, en la que murieron 85 personas y más de 200 resultaron heridas, el ataque terrorista más mortífero en Italia después de la Segunda Guerra Mundial. Fueron condenados varios miembros del grupo terrorista neofascista Núcleos Revolucionarios Armados, aunque negaron su participación. En los años 2020, cuando Gelli ya llevaba más de 5 años que había muerto en su villa a los 96 años de edad, las investigaciones de la corte de Acier de Bolonia establecieron que el jefe de la logia ilegal Propaganda DU, llamada P2, había sido el cerebro de la tragedia boloniesa. El evento se produjo cuando una bomba de relojería escondida en una maleta estalló el 2 de agosto de 1980, a las 10:25, en la sala de espera con aire acondicionado de la estación de trenes de Bolonia, llena de personas que buscaban alivio al calor veraniego. El techo de la sala se derrumbó y golpeó un tren que esperaba en la primera plataforma. La gran cantidad de muertos y heridos colapsó los servicios de emergencia de la ciudad y muchas víctimas tuvieron que ser transportadas en autobuses y taxis. Secuestro y asesinato de Aldo Moro. En la mañana del 16 de marzo de 1978, el día en que un nuevo gobierno liderado por Giulio Andreotti iba a someterse a un voto de confianza en el Parlamento italiano, el dirigente Aldo Moro, ex primer ministro y entonces presidente del Partido Democracia Cristiana, fue secuestrado en su automóvil en Roma por el grupo terrorista Brigadas Rojas. El 9 de mayo de 1978, casi 2 meses después de su secuestro, el cuerpo sin vida de Moro fue encontrado en el maletero de un coche Renault, en una calle romana. Moro había sido sometido a un juicio político por un llamado Tribunal Popular de las Brigadas Rojas. Moro fue elegido como víctima por el grupo terrorista por su participación en el acuerdo entre los demócratas cristianos y el Partido Comunista de Italia para formar el cuarto gobierno de Andreotti. En 1983, 32 rojo-brigadistas fueron sentenciados a cadena perpetua, según el magistrado italiano Gerardo Colombo, quien investigara a la logia criminal Propaganda DU. Esta estuvo relacionada con el secuestro y asesinato de Moro. La extraña muerte de Roberto Calvi en un puente de Londres. El 10 de junio de 1982, el expresidente del Banco Ambrosiano, Roberto Calvi, desapareció de su apartamento en Roma y salió de Italia con un pasaporte falso. Andaba huyendo y se trasladó a Venecia, donde abordó un jet privado para escapar a Londres, Inglaterra. El 18 de junio de 1982, 8 días después de la desaparición de Calvi en Italia, su cadáver fue encontrado colgando de un andamio debajo del puente londinense de Blackfriars. La investigación forense inglesa dictaminó muerte por propia voluntad, lo que no convenció a la familia de Calvi, que contrató una investigación privada. Esta pesquisa sembró dudas sobre la causa de muerte y la justicia británica clasificó el caso como de veredicto abierto. En 2002, 2 décadas después de la muerte de Calvi, una nueva investigación forense privada estableció que sus lesiones eran incompatibles con un ahorcamiento autoprovocado, concluyendo que fue asesinado. El banquero era miembro de la logia ilegal P2, principal sospechosa de su asesinato. El verdadero origen de los masones. La masonería es considerada la fraternidad secular más antigua del mundo.
con tradiciones y documentos fechados en el siglo XIV. En términos generales, la masonería moderna está formada por tres tradiciones principales: la de estilo angloamericano, la continental o liberal y la femenina. La masonería angloamericana, primera tradición en aparecer, exige una logia, una unidad organizativa básica, en funcionamiento y solo admite hombres, que deben creer en la existencia de un ser supremo y no discuten de religión ni de política. La masonería continental o liberal ha evolucionado desde la primera tradición, reduciendo las restricciones religiosas y políticas, y admite mujeres. La masonería femenina puede incluir grupos exclusivamente de mujeres o mixtos. Estas tres tradiciones se llaman a sí mismas regulares, en contraste con otras a las que definen como irregulares. Los grados de los masones se corresponden con los niveles de los gremios en la Edad Media: aprendiz, oficial o compañero, y maestro masón. Los aspirantes a estos tres grados reciben una progresiva instrucción sobre los símbolos masónicos y se les confían signos, toques, palabras y saludos para indicar la pertenencia a la fraternidad y el nivel alcanzado. ¿Quién es Hiram Abiff? Hiram Abiff es un personaje alegórico masónico de los tiempos del rey Salomón, cuya leyenda empezó a ser difundida por los masones en los años 1720. Según la leyenda, Abiff fue un maestro albañil que llegó a Jerusalén durante el reinado del rey Salomón, y el hijo de David lo designó arquitecto del primer templo judío. Según el relato, cuando el templo estaba casi terminado, 3 albañiles emboscaron al maestro en la salida del santuario para que les revelara los secretos de su maestría. Al negarse, Abiff fue asesinado por sus agresores y, según la historia, cada uno lo golpeó sucesivamente con una herramienta de albañilería, muriendo por el golpe del tercer albañil. Estas herramientas difieren según la versión. Los asesinos escondieron el cadáver debajo de un montón de escombros que marcaron con una ramita de acacia. Preocupado por la desaparición inexplicable de su maestro albañil, el rey Salomón ordenó la búsqueda de Abiff y el cuerpo fue encontrado, recibiendo una digna sepultura. Este relato forma parte del ceremonial del tercer grado masónico, en el que se otorga el título de maestro masón, constituyendo una alegoría de la fidelidad y de la certeza de la muerte. El juramento bajo pena de muerte. Los ritos masónicos incluyen un juramento de no revelar los secretos de la organización, so pena de muerte. El ritual establece: por este acto voto y juro solemnemente en presencia de Dios Todopoderoso y de esta muy venerable asamblea, que guardaré y ocultaré, y nunca revelaré los secretos de los masones o la masonería, que puedan serme revelados, excepto a un verdadero y legítimo hermano, después de un debido examen, o en una justa y venerable logia de hermanos y compañeros bien reunida. Y agrega: todo ello bajo una pena no menor que tener mi garganta cortada, mi lengua extraída del paladar, mi corazón arrancado de mi pecho izquierdo, para ser enterrados bajo las arenas del mar, a la distancia de un cable de la orilla, donde la marea baja y sube 2 veces en 24 horas, mi cuerpo quemado hasta las cenizas, mis cenizas esparcidas sobre la faz de la tierra, para que no haya más recuerdo de mí entre los masones. Estas declaraciones han llevado a los detractores de la masonería a señalar que esa fraternidad defiende y promueve la pena de muerte. Los señalamientos son hechos particularmente por promotores de la supresión de la pena capital en las democracias en las que se mantiene el Código Penal. ¿Por qué la Iglesia Católica prohíbe la masonería? El catolicismo considera incompatible la doctrina católica con la de la masonería, y la Iglesia de Roma prohíbe a sus fieles la pertenencia a la fraternidad masónica. En particular, los católicos rechazan el concepto masónico de un Dios derivado de la razón, y no de una revelación divina. Uno de los principios básicos de los masones es su referencia a un ser supremo, al que llaman el gran arquitecto del universo, que difiere del concepto católico de Dios. Igualmente, los católicos creen en la salvación mediante Cristo, y los masones sostienen que llega a través de la masonería. La doctrina antimasónica católica fue reafirmada en noviembre de 2023 por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el departamento de la Curia Romana que se encarga de los asuntos doctrinarios del catolicismo, destacando la irreconciliabilidad entre la religión católica y la masonería. La Iglesia Católica considera un grave pecado la afiliación de uno de sus miembros a un grupo masónico, y los que se unen a una fraternidad quedan excluidos de recibir la Santa Comunión. La prohibición data de 1738 y ha sido reafirmada por varios papas, aunque ya no se aplica automáticamente la sanción de la excomunión. Los masones en la Ilustración del siglo XVIII. La masonería alcanzó un significativo protagonismo durante la Ilustración, siendo abrazada por numerosos personajes históricos que defendían el libre pensamiento,
la libertad individual y el progresismo político. Figuras de la Ilustración y de la Revolución Francesa como Voltaire, Rousseau, Diderot, Franklin, Washington, Adam Smith, Lafayette, Danton, Condorcet y Jean Just fueron masones. Cuando fue guillotinado en 1793, el duque Felipe II de Orleans, llamado Felipe Igualdad, por su militancia revolucionaria, era maestro masón. Los masones de la Ilustración formaron una red internacional de personas con ideas afines, a menudo reunidas secretamente en Europa y América, particularmente en Francia, Gran Bretaña y Norteamérica. En 1789, año de inicio de la Revolución Francesa, había en Francia entre 50.000 y 100.000 masones, la agrupación nacional más numerosa. En su libro de 2007, Los orígenes de la masonería, hechos y mitos, la historiadora estadounidense Margaret C. Jacob escribe que las logias masónicas reconstruyeron la política y establecieron una forma constitucional de autogobierno, con constituciones y leyes, elecciones y representantes. En otras palabras, las microsociedades establecidas dentro de las logias masónicas de la Ilustración habrían engendrado el modelo normativo para la sociedad en su conjunto. ¿Cuál es la relación entre la Revolución Francesa y la masonería? Las diferentes teorías de la conspiración masónica le atribuyen a la masonería un papel protagónico en la Revolución Francesa, entre 1789 y 1799. A esta hipótesis se le asignan varios orígenes. En 1782, el conde y masón François-Henri de Berieux mencionó una conspiración a punto de estallar tras la que ni la monarquía ni la iglesia podrán sobrevivir. En 1786, el masón prusiano Ernst August von Gauchhausen señaló en su libro Revelaciones sobre el sistema político cosmopolita que una conspiración masónica conduciría a inevitables revoluciones mundiales. 3 años después comenzó la Revolución Francesa. En 1789, el marqués de la Roche-de-Humaine publicó ensayos sobre la secta de los Illuminati, en el que afirmó que un grupo bávaro de esta sociedad secreta controlaba la masonería francesa y europea. En 1790, el abad Antoine Esteve Bassier denunció en uno de sus escritos una conspiración masónica que habría estado detrás de la Revolución Francesa. Estas tesis sentaron las bases de la teoría de que la Revolución Francesa fue consciente y directamente organizada desde las logias masónicas. En 1797, el libro Los verdaderos artífices de la Revolución Francesa, de 1789, publicado con seudónimo, pero atribuido a Nicolas Aurdat, acusó del desarrollo de la revolución a los masones, a quienes señaló como los financiadores de los revolucionarios y los propagandistas del proceso. Masones poderosos en la historia de México. Los masones fueron líderes del liberalismo y el anticlericalismo mexicano en los siglos XIX y XX, incluyendo por lo menos 14 presidentes, desde Guadalupe Victoria en la década de 1820 hasta Miguel Alemán Valdés en los años 1950. La lista incluye a Antonio López de Santa Anna, Benito Juárez, Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. También fueron masones los presidentes mexicanos Valentín Gómez Farías, Sebastián Lerdo de Tejada, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. Un personaje importante en el inicio de la masonería mexicana fue el diplomático y botánico estadounidense Joel Roberts Poinsett, quien representó a los Estados Unidos en México durante el primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide, el poder ejecutivo supremo de la nación mexicana, del periodo de 1823 a 24, y la Primera República Mexicana. Poinsett fue maestro masón de 2 logias estadounidenses y promovió en México el establecimiento del rito de York, vinculado con los intereses políticos de los Estados Unidos. Este grupo se convirtió en una de las 3 ramas masónicas en México, junto con la masonería continental y un rito nacional mexicano independiente. ¿Qué papel jugó la masonería de la independencia de los países de América Latina? Uno de los relatos en torno a la masonería es que ejerció una influencia intelectual decisiva en la Revolución Americana, tras la cual fueron fundados los Estados Unidos, y en los procesos independentistas de las colonias españolas en América Latina. Los principales libertadores y próceres latinoamericanos, como Simón Bolívar, Francisco de Miranda, José de San Martín y Bernardo O'Higgins, son señalados como miembros de grupos masónicos. El historiador chileno Felipe del Solar señala que muchos luchadores independentistas latinoamericanos fueron masones y que las logias masónicas sirvieron de modelo para fundar organizaciones secretas por parte de las élites criollas para defender sus intereses frente a la monarquía española. Sin embargo, Del Solar sostiene que atribuir el logro de la independencia a la masonería es propaganda.
En los centenarios de las independencias, la masonería se apropió de los próceres y aseguró que todos eran masones, pero es parte de una mitología que la propia masonería creó, explica el investigador. Agrega, el único caso documentado de héroe de la liberación que fuera masón es el de Bolívar, y que incluso esto no fue mucho más allá de la iniciación. ¿Cómo llegó la masonería a América Latina? Las primeras logias masónicas del continente americano en Centroamérica y Sudamérica fueron establecidas en la región del Mar Caribe a mediados del siglo XVIII. América estaba entonces colonizada por los imperios europeos, y en esta época se trata fundamentalmente de masonería colonial, en la que hay una presencia casi nula de miembros locales. Es un instrumento de expansión de los imperios, indica Del Solar. Si bien la masonería surgió en el medioevo, en el seno de los gremios canteros, no fue hasta el siglo XVIII que se estableció en su concepción moderna. Sin embargo, las sociedades masónicas tuvieron disímiles desarrollos durante la época colonial. Mientras las logias florecieron en los territorios colonizados por el Reino Unido y Francia, en los controlados por España la fraternidad fue perseguida por la Inquisición y prohibida en 1751. En el mundo hispánico, la masonería era la nueva herejía del siglo XVIII, que se asimilaba a los filósofos y a la idea de la Francia revolucionaria posteriormente, dice Felipe Del Solar. Según el investigador, en esa época emergió la idea del fantasma de la masonería, un espectro para encarnar al mal, a pesar de que la fraternidad apenas existía en España y sus colonias. La Logia Lautaro. La Logia Lautaro fue una organización fundada por revolucionarios hispanoamericanos en 1812, con el objetivo de coordinar estrategias y acciones para la emancipación de las colonias españolas en América, sobre la base del republicanismo y el liberalismo. Las primeras logias fundadas en las colonias americanas españolas surgieron en el contexto de la invasión napoleónica de España, en mayo de 1808. La primera con rastro documental fue las Tres Virtudes Teologales, creada en 1808 en Cartagena de Indias, y rápidamente descubierta y disuelta. En España fue fundada la Sociedad de Caballeros Racionales en Cádiz, aunque no está claro si era un grupo masónico o una organización secreta que utilizaba las fórmulas de la masonería. Esa logia se devuelve a América y funda una sociedad similar en México y otra en Buenos Aires, que después recibe el nombre de Logia Lautaro, señala Felipe Del Solar. Según una versión, la Logia Lautaro, llamada como el caudillo mapuche del mismo nombre, pertenecieron San Martín y O'Higgins. Sin embargo, según el masón y académico chileno-israelí León Celtis, no hay pruebas documentales sobre la pertenencia a la masonería de ambos patriotas. Bolívar, masón. La mayoría de los libertadores vivieron periodos de considerable duración en Europa y los Estados Unidos, impregnándose de las ideas políticas y filosóficas de moda. El prócer venezolano Francisco de Miranda vivió 13 años en Inglaterra y fundó la Gran Reunión Americana, una sociedad revolucionaria. Al único latinoamericano con su nombre grabado en el Arco del Triunfo de París se le atribuye haber sido masón. Sin embargo, León Celtis sostiene que el peso de las pruebas demuestra que Miranda no fue masón, por lo que la sociedad que fundó no era una logia masónica. Según Del Solar, sí se cuenta con pruebas documentales sobre la pertenencia a la masonería de Simón Bolívar. Sobre la militancia masónica del Libertador, Celtis agrega que se inició en la logia de San Alejandro de Escocia en París, en el 11º día del 11º mes del año masónico de 5805, que se corresponde al 11 de enero de 1806. Y añade que si bien las credenciales de Bolívar como masón resultan incuestionables, parece que la masonería no jugó ningún papel en sus escritos ni en sus actividades. Los masones y los nazis. Aunque en principio los nazis no otorgaron prioridad a la eliminación de las logias masónicas y las trataron con relativa tolerancia, a principios de 1934, un año después de la llegada al poder de Adolf Hitler, se les exigió que se disolvieran y se prohibió a los masones su afiliación al Partido Nacional Socialista. En esos años, algunas logias fueron atacadas por las SS, pero los ataques no parecen haber sido producto de una política gubernamental. Las medidas fueron endureciéndose y en la primavera de 1934, el Ministerio de la Defensa prohibió a sus soldados y empleados civiles la pertenencia a una logia masónica. En el verano del mismo año, la Gestapo cerró a la fuerza numerosas logias y confiscó sus activos, incluyendo sus archivos y bibliotecas. En el otoño de 1934, el régimen nazi declaró hostiles al Estado a las logias, y en el verano de 1935 las disolvió en su totalidad, confiscando sus bienes. Reinhard Heydrich consideraba a los judíos, el clero político y a los masones como los enemigos más implacables de la raza alemana, y buscó exterminarlos. En los países ocupados, Alemania disolvió las logias y confiscó sus propiedades.
Propaganda Due. Propaganda Due o Propaganda 2, abreviada como P2, fue una logia masónica italiana de tradición continental, fundada en 1877 por el Gran Oriente de Italia, una gran organización de masonería a su vez establecida en 1805, bajo los auspicios del virrey Eugène de Beauharnais. La carta masónica de Propaganda Due fue retirada en 1976 y la logia se convirtió en una organización criminal secreta internacional de derecha radical, anticomunista y antisoviética, bajo el liderazgo del venerable maestro Licio Gelli. Gelli dirigió clandestinamente la organización no afiliada hasta 1984, implicándola en numerosos crímenes, delitos y misterios, incluyendo el colapso en 1982 del Banco Ambrosiano, vinculado al Vaticano, y los asesinatos por encargo del banquero Roberto Calvi y del periodista Carmine Pecorelli. Propaganda Due quedó públicamente expuesta a raíz de las investigaciones sobre el colapso del imperio financiero de Michel Sindona, banquero que trabajó para la mafia siciliana y la Santa Sede. P2, a veces llamada Gobierno en la Sombra y Estado dentro del Estado, tuvo entre sus miembros a notables políticos, parlamentarios, altos oficiales militares, industriales, empresarios y periodistas. Entre los miembros figuraban Silvio Berlusconi, el príncipe Vittorio Emanuele de Saboya y el banquero de Dios. El miembro político y del sector empresarial más notorio de P2 fue Silvio Berlusconi, futuro primer ministro de Italia durante 3 periodos, de mayo de 1994 a enero de 1995, desde junio del año 2001 hasta mayo del año 2006, y entre mayo de 2008 y noviembre del año 2011. Otro notable personaje que formó parte de P2 fue el príncipe Vittorio Emanuele de Saboya, único hijo del último rey italiano Umberto II y pretendiente al desaparecido trono de Italia. Roberto Calvi, apodado el banquero de Dios por sus estrechos vínculos con el Vaticano, era integrante de P2. En su momento, los 3 más altos funcionarios de inteligencia italianos, el coordinador de los servicios y los directores de inteligencia nacional e inteligencia militar, eran miembros de P2. En un registro de una villa de Gelli en 1982, la policía italiana encontró un documento titulado Plan para el Renacimiento Democrático, que mencionaba un golpe de Estado, la reestructuración de la Constitución, la supresión de los sindicatos y la consolidación en un solo bloque de los medios de comunicación. P2 tenía filiales en países con importantes minorías de origen italiano, como Argentina, Venezuela y Uruguay. Planeaba un brutal control mediático. En 1977, P2 tomó el control accionario del Corriere della Sera, periódico líder en Italia, en el marco de una estrategia que contemplaba una concentración mediática para controlar la opinión pública italiana. En este contexto, el imperio empresarial y mediático de Berlusconi tenía asignado un papel clave. El accionista mayoritario entre 1986 y 2017 del popular club de fútbol AC Milán, ganador de 5 Champions entre 1989 y 2007, poseía también Mediaset, principal grupo privado de televisión, y el conglomerado editorial Mondadori. En 1980, el Corriere publicó una larga entrevista realizada a Licio Gelli por el presentador de televisión y miembro de P2, Maurizio Costanzo. El jefe de la logia delictiva se declaró partidario del gaullismo y, preguntado sobre cuál era el papel que prefería para sí mismo, respondió con brutal franqueza: titiritero. Aparte de la Corriere y Mediaset, miembros de P2 estaban bien colocados en otros medios de comunicación, influyendo en sus líneas de comunicación. El escándalo del Banco Ambrosiano reveló tanto las ramificaciones de P2 hacia el mundo financiero, incluyendo las finanzas del Vaticano, como hacia el sector de los medios de comunicación. Tenía una máquina de chantaje político a escala nacional. P2 estuvo implicada en numerosos escándalos, aunque las opiniones sobre su alcance e importancia difieren. Muchos la veían como una especie de aparato reaccionario a la sombra, listo para tomar el poder si el Partido Comunista Italiano se convertía en una opción de gobierno. Entre las figuras políticas señaladas con ese propósito se encontraban Massimo D'Alema, primer ministro entre octubre de 1998 y abril de 2000, y Sandro Pertini, presidente de Italia desde 1978 hasta 1985. Otros creen que P2 era fundamentalmente una sórdida organización de negocios, tanto de carácter legal como ilegales y turbios, y que sus implicaciones en la política estaban marcadas por ese objetivo. En cualquier caso, recurría al chantaje de figuras de todos los sectores de la vida italiana. En 1981 fue encontrada una lista de Gelli, con 962 nombres, que se supone eran miembros de P2, incluyendo 38 parlamentarios, 30 generales, 83 empresarios, 19 jueces
y 58 profesores universitarios. Aparte de estos 962, se cree que había otros 1000 nombres secretos. Muchos de ellos entraron a P2 a través de su maquinaria nacional para el chantaje. La tragedia del tren Italicus en el año 1974. El 4 de agosto de 1974, una bomba que estalló en el Italicus Express, un red de la red pública italiana, mató a 12 personas e hirió a 48, en un atentado terrorista que se atribuyó al grupo neofascista Orden Negro. La bomba estalló a las 01:23 de la madrugada en el túnel de San Benedetto, Val di Sambro, bajo los Apeninos, en el quinto vagón del tren que hacía la ruta entre Roma y Múnich, y que había parado en Florencia 45 minutos antes. Una comisión parlamentaria investigó el crimen y su informe estableció que la masacre de Itálico puede atribuirse a una organización terrorista neofascista o neonazi que operaba en la Toscana, que la logia masónica P2 instigó los ataques y financió grupos de derecha extraparlamentarios en la Toscana, que la logia masónica P2 está por lo tanto seriamente involucrada en la masacre de Itálico e incluso puede ser considerada responsable en términos históricos y políticos, sino en términos legales, como un telón de fondo económico, organizativo y moral esencial. Así casó el franquismo español a los masones en España. El régimen dictatorial español de Francisco Franco casó obsesivamente a los masones. Marcelino de Ulibarri, un carlista amigo del dictador, fue puesto al frente del Servicio de Recuperación de Documentos, que iba requisando papeles de sindicatos, partidos políticos y otras organizaciones, como la masonería, en la medida que las tropas franquistas tomaban el control de ciudades y pueblos. Esta documentación terminó almacenada en el archivo de Salamanca, donde se convirtió en fuente de información para los tribunales represivos de la dictadura. El historiador Vincent San Pedro sostiene que en la ciudad de Valencia, la abundante documentación emanada de los organismos masónicos valencianos fue en parte destruida durante las semanas previas al final de la guerra, en un intento desesperado de eliminar las pruebas que involucraban a los miembros de la orden para evitar las seguras represalias por parte del bando triunfador. Parte de la información fue enviada por los masones valencianos a sus compañeros franceses, para ser después requisada por los nazis durante la ocupación de Francia. Entre 1940 y 1964, resultaron enjuiciadas más de 60.000 personas en España, en plena dictadura de Franco, y San Pedro afirma que los expedientes de muchos masones fueron sustanciados con información proveniente de Alemania. La muerte de William Morgan. William Morgan fue un residente de Batavia, Nueva York, que desapareció y resultó presuntamente asesinado en 1826, lo que detonó un significativo movimiento contra la masonería, organización fraternal que se había hecho muy influyente. Morgan, nacido en Culpeper, colonia de Virginia, en 1774, y un masón renegado, había anunciado su intención de publicar un libro exponiendo los secretos de la masonería. Desapareciendo poco después, se cree que fue secuestrado y asesinado por neoyorquinos miembros de la fraternidad. Las turbulencias en torno a la desaparición y presunta muerte de Morgan condujeron a la fundación del partido antimasónico, que concurrió a las elecciones presidenciales de 1832, aunque su candidato, William Wirt, obtuvo solo el 7.8% de los votos. Para 1835, el partido antimasónico prácticamente había desaparecido. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre el lado oscuro de los masones. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.